Hoy, en Historias para no dormir, te traigo a Pogo el payaso, un asesino serial que fue condenado a muerte, pero nada mejor que comenzar con su horrenda historia. Cuando su padre decidió bautizarlo como John Wayne Gacy, no pensaba que su ansiado hijo varón sería un gran actor como el protagonista de La Diligencia, sino que encarnaría ese arquetipo de masculinidad dura que él tanto admiraba. Fue al revés, porque con el correr de los años el pequeño John Wayne, que acunaba en sus brazos, cuando no se dedicaba a pegarle con el cinturón, terminaría inspirando la novela de Stephen King, en la que se basó el guión de una de las películas más terroríficas de la historia del cine. It, el payaso asesino. Pogo, el payaso asesino. Abusó y mató a 33 jóvenes de entre 14 y 21 años desde 1972 hasta 1978. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, deja un like y prepárate para escuchar el relato más horrible de muerte y locura que provocó Pogo, el payaso. El total de sus víctimas, 26 fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, 3 en diferentes lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Gacy hacía trabajos sociales en desfiles y animaba fiestas infantiles disfrazado como Pogo, el payaso, un nombre que él mismo inventó. Para fines de la década de los 90, el grupo de rock Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota le dedicaron una canción de su disco Último Bondi a Finisterre. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, este hombre fue el único hijo varón y el segundo de 3 hijos, que en su infancia sufrió de obesidad. Las restantes eran 2 hermanas. John Stanley Gacy, su padre, era alcohólico y solía pegarle a Johnny con un cinturón de cuero, al tiempo que abusaba físicamente de su madre. Esto le provocó a Gacy un serio problema, ya que después de un tiempo, al entrar en la etapa de la adolescencia, tuvo problemas sexuales. Asimismo, su padre lo denigraba y lo llamaba muy seguidamente estúpido y nene de mamá, y a los 9 años, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. Cuando tenía 11 años, se golpeó en la frente con un columpio, y como consecuencia se le formó un coágulo de sangre en el cerebro, que pasó desapercibido hasta la edad de 16 años, cuando comenzó a sufrir desmayos. A los 20 años, se fue a vivir solo, y para ello se mudó a Las Vegas, Nevada, donde trabajó en una funeraria durante 3 meses antes de volver a Chicago. El 10 de mayo de 1968, se separó de su primera esposa tras ser declarado culpable por abuso sexual a menores. En ese sentido, recibió 10 años de prisión, pero después de 18 meses recluido en la penitenciaría estatal de Anamosa, salió en libertad condicional el 18 de junio de 1970, debido a su buen comportamiento. En 1971, compró una casa en un sector anónimo de Norwood Park Township, mientras que enseguida se casó por segunda vez con Carol Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él, pero en marzo de 1976 se divorciaron y ella se fue de la vivienda, por lo que el domicilio estaba libre a toda hora para matar a los jóvenes. Además de su show como payaso, se hizo partícipe activo del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido, en el cual finalmente se convirtió en vocal de mesa. En 1978 colabora con el Partido Demócrata pintando gratis sedes del partido. Luego dirigió el desfile de la Constitución polaca el 4 de mayo de 1978 y ganó peso en el ámbito político local. Pero sus crímenes habían comenzado tiempo atrás, ya que en julio de 1900 conoció a un joven, Michael Reed, que fue contratado por Gacy para su empresa de reformas a cambio de alojamiento y sexo. Gacy lo golpeó con un martillo en la cabeza y el chico pudo escapar al día siguiente. Si ya estás perdiendo el sueño, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones. Deja un me gusta, comenta si te gustan los payasos y prepárate para el relato de los homicidios que confesó. El 2 de enero de 1972 se llevó a un chico de 15 años llamado Timothy McCoy, a quien al día siguiente lo mató a puñaladas en su propio domicilio y lo enterró bajo su casa,
siendo el primer asesinato confeso de Gacy. Esto causaba malos olores y atraía muchas moscas a su domicilio. En 1975, su segunda esposa sospechaba que su marido mantenía relaciones sexuales con adolescentes en el sótano de su casa, aunque no imaginaba los crímenes que allí mismo se cometían. At that time, and again, it's together, but in order to demonstrate it here, it's hard trying to do this. I says, then you take a stick and stick it in here, and you just turn this. And I says, it causes a tourniquet. I said, that's the only knot I ever learned. El 29 de julio de 1975, John Butkovich, de 16 años, fue abusado sexualmente y estrangulado, luego de que Pogo, el payaso asesino, se tomara una pausa en sus homicidios de 3 años. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándole a pedir 7 veces que lo acompañara e incluso ofreciéndole marihuana. De 2 víctimas que fueron reportadas como supervivientes, Daniel es el único vivo para relatar las torturas de Gacy. Los ataba, los torturaba de diversas formas, los sodomizaba y por último los estrangulaba. En junio de 1978, y tras asesinar a Timothy O'Rourke, de 20 años, tuvo que abandonar el cadáver en una zona fluvial, ya que no cabían más cadáveres enterrados en la casa. La policía recién el 12 de diciembre de 1978 empezó a sospechar de él, tras la desaparición del adolescente de 15 años, Robert Pist, a quien su compañera de trabajo lo vio por última vez camino de una entrevista de trabajo con Gacy. Un procedimiento en casa de Pogo reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones, ya que curiosamente fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. El 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, harto de la vigilancia policial. Allí declaró haber asesinado por primera vez en enero de 1972, cuando al clavar el cuchillo en el cuerpo de un joven y ver cómo la sangre brotaba del cuerpo, sintió una sensación de excitación y esto comenzó a gustarle. También confesó haber matado a 33 individuos e indicó la ubicación de 29 de los cuerpos a la policía, los cuales estaban enterrados en su propiedad. Llegó incluso a presentar a la policía un plano con la ubicación exacta de los cadáveres, al tiempo que las otras 4 víctimas, dijo, las había arrojado al cercano río Des Plaines. 7 de las víctimas nunca fueron identificadas. Los cuerpos fueron descubiertos desde diciembre de 1978 hasta abril de 1979, cuando la última víctima conocida fue hallada en el río Illinois. Sin embargo, en 1998, mientras se realizaban reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. En 2010, se reabrió el caso y desenterraron 8 de los cuerpos que a la fecha no habían podido ser identificados. Pero gracias a los avances tecnológicos, se extrajo ADN de las víctimas y se pudo identificar a la víctima número 19 como William George Bundy. Por su parte, en 2017, se logró identificar a otro joven, la víctima 24, James Byron Hackenson, mientras que en 2021 se logró identificar a otra víctima de Gacy, Wayne Alexander. Al día de hoy quedan 5 víctimas de John Gacy sin identificar. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago, en el cual se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios, dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. Su abogado argumentó que John tenía lapsos de locura temporal en el momento de cada asesinato, pero antes y después recobraba la normalidad para atraer y disponer de las víctimas. Gacy fue hallado culpable el 13 de marzo de ese año y fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994, y sus últimas palabras, que revelan su personalidad y su no arrepentimiento por sus crímenes, fueron: matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el culo. Después de su ejecución,
El cerebro de Gacy fue extraído y actualmente es propiedad de Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos seriales en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. El set de arte utilizado por Gacy durante su estadía en la cárcel es exhibido actualmente en Washington, D.C., y muchas de las pinturas que hizo en la cárcel fueron vendidas en una subasta después de su muerte. Espero que hayas disfrutado de esta horrenda historia, y recuerda no juzgar un libro por su cubierta, porque detrás de una sonrisa pintada puede ocultarse la mente de un psicópata. Gracias por llegar hasta el final. No me culpes si te cuesta dormir luego de encontrarte con algún payaso. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja un me gusta y comenta qué te cruzó por la mente cuando veías este video. Nos encontraremos pronto. Hasta la vista.